Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y de nuevo continuamos con nuestro especial dedicado a Star Wars. Ya vamos por la cuarta película en orden cronológico, eso sí, cronológico dentro del universo. Así que es hora de hablar de Solo, una historia de Star Wars y como siempre está Eduardo aquí, nuestro gran amigo, acompañándonos. ¿Cómo estás, Ed? Muy bien, muchas gracias, Ed. Como siempre, feliz de estar Me, con ustedes para hablar de Star Wars. me encanta el fondo del episodio para hoy, que tienes todas las figuras. Quien lo está escuchando en Spotify, bueno, se está perdiendo esta maravilla, pero en YouTube se puede ver que está parte de la colección de Star Wars de Ed ahí, Una porque parte, una parte. es un gran coleccionista de figuras también, así que es compañero de causa también. Vamos a Así hablar es. de Solo, de la película de Han Solo, muy polémica, y yo la llamaría, estoy pensando qué título le voy a poner al episodio, yo creo que podría ser un candidato de título del episodio, es la película con peor suerte de Star Wars, me parece a mí, porque llegó en el peor momento posible, metiéndose con un personaje, bueno, era imposible usar a Harrison Ford otra vez después de tantos años, obviamente, como un Han Solo joven, pero llegó muy poquito después de The Last Jedi y ya sabemos que The Last Jedi, el episodio 8, es la grieta de Star Wars, la que dividió al fandom actual, ¿no? Digamos que es el episodio 1 o episodio 2 de esta época, por así decirlo, que en su momento también dividió la grieta. ¿Quién sabe? Quizás en unos 20 años apreciemos mucho más las trilogías nuevas, la nueva trilogía de secuelas, quizás. Puede ser, Pu- puede ser, Puede ser, puede puede ser. ser. Los chicos de hoy en día que tengan 30, 40 años, dentro de 20 años, digan, no, estás loco, esas son unas obras maestras. ¿Quién Yo no sabe? sé cómo podría yo ver con algún valor la de The Rise of Skywalker, aunque pasen 20, 10, 30 o 40 No años, pero importa el bueno, tiempo que pase, ya sí. veremos, ya veremos. The Force Awakens es un está bien. The Last Jedi, ok, pero The Rise of Skywalker es que Sí, es bueno. no veo forma. Pero hablemos de Solo. Fíjate que Solo era un concepto Mm, que desde antes de que Disney comprara Star Wars, es un concepto que yo recuerdo que George Lucas lo había comentado alguna vez, ¿no? ok. Que él ya traía una inquietud de hacer una historia. De hecho, se mencionaba que un joven Han Solo iba a aparecer en los primeros borradores del episodio 3, Ok. que iba a aparecer ahí en Kashyyyk con Chewbacca y todo eso, y que pues, era un huérfano que se lo quedaban los Wookiees, pero pues finalmente se dio marcha atrás con esa decisión y Lucas como que sí quería hacer algo. Ves que Lucas quería realizar una serie, ¿no? También de televisión de Star Wars, incluso por ahí ya se coló unos clips, Sí. ¿no? Entonces se dice que Lucas desde antes ya quería y tenía esta inquietud de crear una historia en donde Han Solo fuera el protagonista. Una historia de origen, por así decirlo. Ujú, Una historia de origen. correcto. Y Solo sirve como historia de origen. Por eso decía que es imposible no hablar de Solo y no hablar de la trilogía de secuelas porque llegó en el peor momento posible. Solo adelantaron su estreno incluso. Originalmente Disney estrenó todas las películas de Star Wars en el mes de diciembre. Ujú. Pero por alguna razón, no recuerdo si hubo una explicación oficial o no la hubo, no me acuerdo. Por alguna razón la adelantaron de diciembre a mayo. Entonces, se estrena The Last Jedi en diciembre de 2017. Es el segundo impacto que dirían Evangelion en el fandom de Star Wars. Ahí se abre la grieta, muy abierta. Y apenas 5 meses más tarde llega Han Solo en una época muy sensible. Habíamos visto, bueno, obviamente, como siempre digo, aquí en este Claro. podcast hacemos spoilers de todas las películas porque estamos hablando al detalle de la trama y de todo el contexto. Habíamos visto la muerte de Luke, una muerte muy polémica de Luke en The Last Jedi. Habíamos visto en episodio 7 una muerte de Han Solo y nos vienen a tocar de nuevo a uno de la Santísima Trinidad de la trilogía original. Pues era, Sí. era, era delicado el tema, era delicado el tema. Pero ¿sabes qué? No sé si estoy siendo muy blandengue con mis críticas de Star Wars después de tantos años al volver a ver todas las películas, pero me parece, tras volverla a ver por, no sé, tercera vez, que fue juzgado un poco injusto Solo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, o sea, de hecho la película tuvo un desarrollo bastante problemático, ¿no? Mm, O sea, si recuerdas, pues obviamente después de Rogue One, que fue súper exitosa, sí, pues Disney quería hacer más y más películas, ¿no? sí, Cada año sacar una película de Star Wars. Pero el problema con Solo es que no encontraban como la fórmula. Primero estaban, o sea, los dos primeros directores habían sido Phil Lord y Christopher Christopher Miller, Miller, sí.
que son los directores de, pues, por ejemplo, de la película de Lego y los de Spider-Verse, ¿no? Sí, O sea, imagínate. Pero por alguna razón se peleaban mucho con los guionistas. O sea, el guión de Solo es de Lawrence Kasdan y su hijo y su Jonathan hijo, Kasdan, que pues Lawrence Kasdan es el autor del guión del Imperio Contraataca, ¿no? O sea, claro. nada más. Y también Entonces, trabajó en episodio 7 con JJ Abrams. correcto, correcto. Entonces, había como una guerra de poder ahí y pues como que el tono no les gustaba, porque aparte, pues ellos como que no se entendían, como que era un choque generacional muy, muy fuerte y al final los corrieron, pero feo, ¿no? O sea, Kathleen Kennedy les dio crank en medio de la filmación, o sea, estaban grabando, tomaron un descanso, los mandaron a llamar y ahí mismo en despido fulminante, Mm, vámonos. sí. Entonces ahí quiere decir que sí había una diferencia muy importante, ¿no? De lo que se buscaba de la película, sí. Y Sí, Disney, correcto. hablando de Disney como megacorporación, no es extraño hacer estas cosas. No es Sí, extraño no. a tener diferencias creativas con directores y que los directores o decidan irse o los larguen, ¿no? Tenemos el caso de Phil Lord y Christopher Miller en Han Solo. Tenemos el caso de Edgar Wright, el director de la trilogía Cornetto con Simon Pegg y Nick Frost. Estoy hablando de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz y de El fin del Ujú. mundo. Además de Baby Driver, que posiblemente sea la más conocida de él actualmente en Hollywood, porque las otras son muy inglesas, muy comedia inglesa. Pero Edgar Wright era el director original de Ant-Man y tuvo tantas discusiones con lo que quería Marvel Studios de esa película y lo que él quería hacer de Ant-Man, que dejó su guión, él escribió el guión, dejó su guión y se fue. Y el guión lo modificaron un poco y también cambiaron al director. Y por supuesto también tenemos el caso de Patty Jenkins en Thor The Dark World, en Thor 2, que iba a ser la directora y también tuvo diferencias creativas y decidió irse y largarse. Entonces, Mm, sí. esto te da a entender que lo que es Kevin Feige en el universo de Marvel, que le ha salido muy bien, por supuesto, hay que admitirlo, le ha salido muy bien la jugada, pero lo que es Kevin Feige en el universo de Marvel y lo que es en Lucasfilm, no Caitlin Kennedy nada más, sino lo que se llama, cuando Disney compra Lucasfilm, un poquito después crean lo que es ay, no, se me olvidó el nombre oficial, el grupo de la historia de Star Wars, algo así. Es como un grupo de personas dedicada, el Consejo Jedi, por así decirlo, dedicada Por así decirlo. a llevar el canon oficial y a marcar las historias para que siempre haya concordancia en el universo de Star Wars. Que no sé qué pasó en episodio 9, estaban retirados o algo así. Sabes que eso, bueno, ya tocaremos el Ya tema cuando. No, tocaremos. bueno, Pero no. el hecho de que haya un control sobre lo que se quiere de una película de Star Wars en general, y aunque sí dan cierta libertad creativa, eh, Ujú. siempre bajo unos parámetros, ¿no? Bajo unos puntos Claro. específicos. Y por lo visto hubo choque con Phil Lord y Christopher Miller, que me da mucha curiosidad saber lo que hubiese sido esa película. Si bien digo que a Solo se le juzga injustamente, Lord y Miller han demostrado ser unos directores con demasiada creatividad, demasiada originalidad. El Spider-Verse es fantástico. Ellos son los guionistas. La Lego Movie es súper exitosa, las dos películas de Lego Movie. Entonces me da curiosidad saber lo que hubiese ¿Qué sido, hubieran hecho? porque Ron Howard es un buen director, pero Ron Howard es un director muy a lo seguro, ¿no? Muy a lo... Sí, No claro. se arriesga, él va a Cuando, los parámetros. sí, cuando pasó esto, que ya los corrieron, empezaron a buscar director, ¿no? Incluso decían que el mismo George Lucas iba a entrar, Mm, que iba a ser Steven Spielberg, varios, ¿no? Ahí empezaron como a marcar, pero finalmente se quedaron pues con el señor Howard, que sí, como lo mencionas, es irle a lo seguro, es un director que sabe hacer películas entretenidas. A mí no se me hace como un director particularmente brillante, o pero memorable, sabe sí. su trabajo, sabe su trabajo, tiene estas trilogías de los libros estos de el Vaticano y el Código Da Vinci y Sí, sí. todo eso, ¿no? Y Rush había hecho Willow. A mí en lo particular no me parece como un director muy bueno, pero sabe su oficio, ¿no? Sí. Yo diría, no es que sea un director malo, no es que sea un director muy No, no. brillante, pero es un director que cumple. Vamos a decirlo así. Sí, No es sin duda. memorable, Sí, no, sí, no sí. lo vas a meter en una lista con Spielberg, Sí, con no, no. Scorsese. No, pero es un director que cumple, hace su trabajo bien y van a lo seguro. Entonces, llamaron a Correcto, Ron sí. Howard y tenemos aquí un combo muy clásico. Tenemos a Lawrence Kasdan, que escribió El Imperio Contraataca, a Jonathan Kasdan, que es el hijo de Lawrence Kasdan. Entonces tiene ahí a su papá, Ujú. que estuvo en el set de rodaje. Y hay muchas historias divertidas de Jonathan Kasdan en Twitter, si no me equivoco, él llegó a publicar anécdotas. Y Ron Howard, que trabajó con Lucas en la creación de la trilogía original como asistente, director asistente, no me Ujú. acuerdo del cargo exacto que tenía, pero era como Sí. un pupilo de Lucas. Incluso hay historias Sí.
Hay una historia que cuenta Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard, esta actriz que protagoniza la trilogía de Jurassic World, una actriz pelirroja, y que ella es directora también, empezó a ser directora en The Mandalorian. Entonces, en ese primer episodio del Making of de The Mandalorian, que es buenísimo, es muy recomendable, el primero en específico, porque son todos los Sí. directores hablando, ella cuenta que en una ocasión acompañó a su papá, y era una niña chiquitita, acompañó a su papá y acompañó a George Lucas a Japón a hablar con Akira Kurosawa como Sí, para recibir tips sobre el estilo samurái y todo para la película. sí, Entonces, increíble. tienes a un director ahí que tiene mucha historia en el universo de Star Wars. Entonces, Sí, es mal no lo verdad. iba a hacer, pero tampoco iba a ser una obra maestra. Y creo que eso es lo que pasa en Solo. No es una mala película, me parece una película entretenida, pero tampoco es una Claro. película memorable. Sin embargo, me molesta, y aquí me estoy adelantando mucho ya, me molesta mucho como fanático que soy de Darth Maul y de todo ese universo de Clone Wars y de todo ese universo de Rebels, me molesta mucho que te tiraran ese guiño a lo que se podría venir y lo dejaran hasta ahí, porque lamentablemente quedó hasta ahí. Exactamente. Sí, fíjate de hecho, como mencionas, George Lucas y Ron Howard son tan buenos amigos que en el primer día de rodaje de John Howard estaba ahí George Lucas. O Mm, sea, llegó sin avisar, llegó como para desearle suerte. eh, Entonces sí te habla de un vínculo pues muy, muy especial, ¿no? claro. Y una de las polémicas que empezaron con la película era precisamente, pues no podías tener a Harrison Ford, obviamente, ¿no? Claro. Quizá yo lo hubiera metido así como en joven Indiana Jones, o sea, un viejo Harrison Ford contando una historia. Pues eso Ok. hubiera estado padre, Hubiese estado ¿sabes? bueno, sí. Hubiese Hubiera estado estado bueno. bueno. Pero el elegido del estudio fue a este muy joven actor que se llama Alden Alden Ehrenreich. Tiene un nombre, Ehrenreich. sí, que me lo tuve que leer, lo confieso. Exactamente. Pero fíjate que el favorito del fandom era otro actor que se llama Anthony Gruber, que había grabado un video en donde salía imitando a Harrison Ford y lo hacía igualito, igualito. De hecho, Anthony Gruber había salido en El secreto de Adeline Okay. haciendo de un joven Harrison Ford. Entonces, pues, el fandom es el actor que quería, ¿no? Pero por alguna razón dicen que porque en las pruebas de actuación no dio el ancho este chico, entonces eligieron a este Enright, ¿no? Sí. Alden Ehrenreich, hablando ya del personaje de Han Solo, de nuevo se le juzgó muy injustamente porque es que era un personaje con unos zapatos muy grandes por llenar, ¿no? O sea, Claro, estamos claro. hablando de Han Solo. Estamos hablando de Han Solo. Pero cuando miras la película varias veces, te das cuenta que el tipo copió los movimientos de Han Solo, las expresiones, la manera de hablar, lo copió muy bien. Incluso la manera de pararse con el blaster, cómo se para Han Solo típicamente de lado, que no estira completamente el brazo. Sí. eh, lo copió muy bien, de verdad que hizo un muy buen trabajo. Tengo problemas con la película, no voy a hablar puras maravillas de la película, tengo muchos problemas con la Ujú. película. Por ejemplo, no me gusta la forma en la que se conocen Han y Chewie, aunque la puedo aceptar, pero sobre todo el tema de Enfys Nest, el tema de los supuestos villanos antagonistas de la película y lo que después significan para el canon de Star Wars, es como que no me convence por completo. Pero hablando de Alden Ehrenreich, me parece que lo hizo muy bien. No sé si tuvo reuniones con Harrison Ford para... Sí, 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 sí las Sí, tuvo. estuvo. Sí, de hecho, sí, incluso hubo paparazzos, ¿no? Que les tomaron fotos, estaban como ahí desayunando, hazte cuenta en un Wendy's, no sé, un Vips, no sé. Este, y estaban ahí desayunando y se ve pues que la estaban pasando bien y pues Harrison Ford le dio algunos consejos y incluso a Harrison Ford lo invitaron a la alfombra roja de la Claro. película y él decidió no ir Ah, para no robarle la atención a este chico. Porque sí. obviamente si él hubiera asistido, pues Claro, claro. entonces, sí, sí. Ahora, me imagino que para algunos eso significó, no, quizás a Harrison Ford no le gusta la película y por eso no va. O tú sabes cómo es la gente. La gente a veces se la Sí, toma mal todo. Lo que sí, sí me acuerdo, no sabía lo de Harrison Ford y Alden Ehrenreich, pero sí me acuerdo que hubo reuniones de Donald Glover con Billy D. Williams. Y Billy D. sí, Williams lo manifestó en más de una ocasión. Billy D. sí, sí. Williams que le dio tanta personalidad a Lando que la heredó Donald Glover y me parece también que fue un muy buen casting. Quizás no tanto en parecido facial, ¿no? Ni siquiera en la Pero sí en altura, actitud, ¿no? pero sí en la actitud, la personalidad, Sí, sí, el sí. carisma y la arrogancia, ¿no? La arrogancia de soy muy guapo y lo sé, y lo Sí, le- sé, lo reconozco y todo eso lo hizo de verdad bastante bien el amigo Donald Glover, que de paso llegó
llegó en su mejor momento, ¿no? Llegó en su momento Claro. del estrellato máximo musical en la serie de Atlanta, y ahora lo meten en Star Wars y bueno, sabemos, está confirmado que van a hacer una serie de Lando Calrissian y yo Sí, cruzo los dedos de que de algún modo metan ahí al Crimson Dawn. Tiene que haber, porque sí, claro. si había algo que estaba pensando yo anoche, mientras miraba la película, era, ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta de esta película? Que después de lo que sucedió con Star Wars 1313, que ya comentamos brevemente en alguno de los episodios, Star Wars 1313, para recordar, es un videojuego que estaba haciendo LucasArts antes, justo antes de que Disney comprara Lucasfilm, y por Ujú. supuesto se canceló, pero lo llegaron a mostrar en una E3, mostraron un gameplay como de 7 minutos y se veía súper prometedor, súper cinemático. Lucas es un visionario que desde siempre creía en los videojuegos como una forma más de contar historias, no solo de entretenimiento de jugar, sino de, ya vimos todas las aventuras gráficas que hizo LucasArts, por supuesto. Y en materia de Star Wars, este juego era súper prometedor porque nos iba a mostrar el lado oscuro, por así decirlo, de Coruscant, ¿no? El lado más bajo, los barrios bajos, el lado criminal, el lado Ujú. de las mafias, y ni siquiera mafias de la cuello blanco, sino las mafias más horribles, lo peor de lo que existe en la galaxia de Star Wars. Y esta película nos da un vistazo. Nos da un vistazo a cómo funcionan los sindicatos del crimen, nos da un vistazo a toda la corrupción y la mafia que hay en Corelia, que es el planeta donde hacen las naves, o uno de los planetas que hace naves, que es de donde escapa Han Solo, que si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando, Corelia lo volvemos a ver en el juego Star Wars Jedi Fallen Order, es donde está al principio el protagonista Cal Kestis, y si no es No, otro no, no. planeta que hace Sí, naves. es otro planeta, es otro Es planeta. otro Sí, planeta que hace sí, naves. es otro planeta, sí. Bueno, pero de nuevo hay estos sindicatos del crimen, hay contrabandistas, por supuesto, y nos topamos con uno de los mejores. O sea, eso me gusta mucho que hace solo la película. Nos muestra este lado criminal un poco más detallado, un lado que vamos a ver de nuevo en la serie de Lando, y un lado que vamos a ver por completo en el libro de Boba Fett, en The Book of Boba Fett. Es que no puedes contar puras historias bonitas. No puedes contar puras historias bonitas. En una galaxia, de nuevo, como en un país, hay barrios muy pobres, hay criminales, hay criminales de cuello blanco, hay los millonarios que hicieron su fortuna de la manera más sucia posible. Se podría decir que Lando al momento de Sí, episodio 5 es así. Ya es ultra millonario, pero hizo su fortuna contrabandeando, así, claro. metiendo las manos en el lodo, como dicen. Y esto nos lo muestra, nos da un buen vistazo a ese mundo y nos presenta personajes muy carismáticos, porque si hay un actor que yo le tengo mucho aprecio desde que lo vi por primera vez, bueno, no por primera vez, desde que me encantó el actor en la película Natural Born Killer, es Woody Harrelson. Y Woody Harrelson se come el papel. Tobias Beckett es un personaje que me encantó desde el Correcto. principio y tiene mucho carisma y de nuevo tenemos las pistolitas dándole vuelta como Jango Fett. Ya por ahí Sí. te da un guiño. ¿Qué piensas tú de Tobias Beckett? Fíjate, digo, estoy también súper de acuerdo en el gran papel de Woody Harrelson hizo. Incluso, sabes, ¿no? Que te da un contexto a los fans de qué tan bueno es Ujú, cuando mencionan a Aura Singh. Aura exactamente. Singh es una muy famosa cazarrecompensas que fue incluso la tutora de Boba Fett cuando era niño, ¿no? Claro. Incluso pues tiene hasta poderes Jedi y es pues muy hábil, ¿no? Es uno de los mejores de su tiempo. Y ahí te cuentan, ¿no? Que fue precisamente Tobias Beckett quien la mató. Bueno, La empujó, la la caída la empujó. mató. Técnicamente la que la mató. Entonces ahí te das cuenta y te dicen que pues, Tobias pues, no es cualquiera, ¿no? Claro. Pero fíjate que algo que me gusta mucho de la película es el inicio, que es como un pequeño homenaje a Oliver Twist, Sí. que tenemos como a huérfanos, ¿no? O sea, ves que ahí en Corelia están reunidos varios huérfanos que son explotados por una extraterrestre que es la Lady Próxima, ¿no? Que es como un gusano gigantesco. Y entonces te das cuenta, ¿no? Que tanto Han Solo como su amiga son huérfanos y Khaleesi. están oprimidos, ¿no? La Khaleesi, Sí. sí, sí, sí. Y entonces, pues ves, ¿no? Este tipo de bajo mundo, donde pues los más débiles, los más necesitados, pues son explotados y son utilizados como un medio de subsistencia. Por eso es que Han Solo quiere escapar de Corelia, por eso es que quiere irse, porque no es dueño de sí mismo. Mm. Y Tiene aparte, pues ambiciones.
está enamorado, ¿no? Obvio. Y y pues la película te mete inmediatamente en este conflicto. Ves, por ejemplo, algo de Corelia cuando los van persiguiendo y ves cómo están armando las naves y ves como la escala, ¿no? Y la importancia que tiene el planeta. Y ya después, por cosas que se separan, ¿no? Tanto ¿cómo se llama el personaje de esta Emilia Clarke? Se me Se fue llama ahorita el nombre. Kira, Kira. pero con Q. Entonces, con Q. Kira y Han Solo se separan y aquí es donde pues, empieza la leyenda de Han, ¿no? Sí, Que se recluta, bueno, va y se recluta para ser del Imperio y ahí como no tiene un apellido, sí, el oficial imperial le pone, ¿no? Solo, Han Solo. sí. Y eso es así como no sabíamos, Como ¿no? un mal chiste también. No, no, no me gustó mucho eso, si te soy Sí, sincero. Fue un poco, bueno, pero tienes razón. Toda la secuencia de Corelia, la persecución, incluso la persecución en el deslizador, en la navecita, se me olvidó el nombre. Cómo Han cree que puede pasar de esta manera, cómo tiene arrogancia ya de una vez, desde que era muy joven, cree que es un piloto mejor de lo que en realidad es. ujú, Porque él sueña con volar, él tiene muchas ambiciones. Y es un Han distinto, incluso, parecido pero distinto al que conocemos en episodio 4, porque ya ese es un Han más maduro que ha pasado muchas claro. malas cosas y ya está más amargado, ya está más Harrison Fordeado, en realidad. Yo creo que Harrison Ford le inyectó mucha personalidad al personaje también, Claro, claro. porque Harrison Ford es un poco grumpy cat, es un poco amargado, es así, él es así en la vida Correcto. real, y le dio parte de esa esencia a su personaje, que está muy bien. Eh, pero ciertamente, si lo podemos comparar, si tenemos que catalogar solo con géneros, ¿no? Con los géneros de películas, se podría decir que es un western, se podría decir que es una película de heist, o tiene muchos heist, tiene muchos robos, pero un western Ujú, espacial también. Recuerda un poco a claro. Firefly, a toda esa esencia de ese tipo de series de western espaciales. Incluso un poco, no tan western como de Mandalorian, pero sí tiene un poquito. Y si te gusta el anime, es imposible no identificarla con Cowboy Bebop. Tiene mucho de Cowboy Bebop, sobre todo Cierto. ese primer acto. Sobre todo cuando se Correcto. une al grupo de Beckett, que tenemos a Beckett, que es Woody Harrelson. Tenemos a Val, que se me olvidó el nombre de esta actriz, que es bastante famosa, sale en Westworld Es también. Andy Newton. Ajá. Y tenemos a un piloto, Río, que es un ser alienígena, que es Jon Favreau el que le da la voz. Correcto, sí. Volvemos a ver a Jon Favreau. Jon Favreau desde el año 2009, por ahí, ya está metido en Star Wars y no lo sabíamos. Yo digo, Sí. esta voz yo la conozco. Me suena mucho esta voz. Estoy viendo la película anoche. Me suena mucho. Pongo pausa, entro a IMDb y digo, no puede ser. No puede ser. Este señor, este señor ya estaba metiendo las manos en Está metido en Disney. todo. Sí, entonces, ¿desde cuándo se estaría cocinando de Mandalorian, no? Pero bueno. Em, tenemos un equipo en una nave, ya con Chewbacca también, y se siente muy como ese grupo de forajidos espaciales que cazan un tren. ¿Qué más western que robarse un tren, no? ¿Qué más Claro. western que robarse un tren? Entonces la película, el primer acto me gusta mucho. Me gusta mucho. El primer y el segundo acto Es lo mejor. me gusta mucho. Me hubiese gustado ver más la participación del villano. Dryden Boss es Paul Bettany. Y Paul Bettany es un gran actor. Paul Bettany, quizás algunos lo conocen solamente como Visión, pero Paul Bettany tiene mucho recorrido en Hollywood y en Inglaterra. Y es un gran actor y creo que el villano de Paul Bettany, el villano de Dryden Boss, también... creo que esto es muy común en todos los personajes, incluso les sobresale, exageran su personalidad. Tienen una personalidad muy marcada. Y Paul Bettany es Sí. arrogante. Es ese villano arrogante que te mira como, ¿qué pasa, hijo? Sí, sí, cuéntame, pero no le importa. Y de una Sí. vez cambia el chip. El maquillaje del rostro, bueno, es para darle el típico toque de villanés a un villano. Fue innecesario, no hacía falta, pero Dryden Boss es un personaje que me gustaría haberlo visto más. Quizás funciona de la manera que funciona porque es como una amenaza que aparece muy poco y ya lo tienes ahí como que este tipo es tan poderoso que metemos la pata y me mata. Así de sencillo, ¿no? Y te empiezan a hablar del Crimson Dawn desde un principio como una organización criminal a la altura de todos los sindicatos, a la altura del clan de los Hot, que el clan Ujú. de los Hot siempre ha sido muy temido. El Sí, clan de los sí. Hot no es solo Jabba de Hot, son 5 familias, 5 creo, ¿no? De Hots, que son 5 Hots que lideran las 5 principales familias y ese es el clan de los Hot, del sindicato. No lo sé. Paul Bettany, Dryden Boss, Kira, ¿qué opinas de todo el desarrollo del Sa- Crimson Dawn en esta ¿Sabes película? que
Paul Bettany no estaba en la primera versión del film, o sea, pues, de estos directores de Phil Lord y Christopher Miller. Bueno, dice el rumor que Dryden Boss era un personaje generado por CGI con aspecto de reptil. Ok. Entonces, Paul Bettany prácticamente le rogó a John Howard que lo metiera porque quería estar en una película de Star Wars. Y bueno, pues lo convenció, ¿no? Y pues ya cuando lo mandaron a llamar tuvieron que rehacer y regrabar porque esta película de Solo salió muy cara también porque hubo un montón de reshots, Sí. ¿no? Entonces, pues tenemos ya metido a Paul Bettany como villano principal, pero originalmente no estaba planeado para ese papel, ¿no? Ahora Sí. ni siquiera estaba considerado. Pero algo que me gusta mucho también de Solo es que podemos explorar varias partes de la galaxia y una de ellas nos lleva a Mimban, que es donde vemos a esta batalla, ¿no? Porque originalmente pues lo manda, ¿no? A la infantería, a Han Solo. Y primero sí logra ser piloto, pero ahí hay una escena Que le que explica. en el corte final no llega, ¿no? Que es pues tiene ahí un desencuentro y digamos que lo mandan a infantería, ¿no? Ahí a Por Mimban. rebelde, por rebelde. Por tener una mente, dice, por Por tener un pensar pensamiento independiente. propio. Sí. Ajá. Entonces vemos a Mimban, que es un mundo que está siendo asediado por el imperio y ellos no quieren al imperio, ¿no? Ahí, entonces ahí también te narra un poquito sobre pues que la galaxia estaba ya descontenta, ¿no? No todos los mundos se subyugaban al imperio. Claro. Incluso ahí hay un pues un diálogo, ¿no? De Han Solo que dice, pues nosotros somos los invasores aquí, ¿no? Mm. Ellos están peleando por su mundo. Y vemos que, pues en realidad sí ofrecen muy buena resistencia, ¿no? Ahí en Mimban. Sí, hay una Y batalla. ahí es donde toma parte, pues esta escena en donde Han Solo conoce a Chewbacca, Mm. ¿no? Sí. En el antiguo canon, Han Solo conocía a Chewbacca porque Chewbacca era un prisionero también, pero Han Solo lo liberaba, ¿no? Lo ayudaba a escapar. Pero en este canon es parecido, pero pues el encuentro sí es como Más más de dinámico. pelea, ¿no? Sí, más Ah, dinámico. sí, sí, sí. De todas formas, como digo, no estoy 100% convencido de que me guste esa manera de conocerlo, pero la escena está muy bien. La escena está muy bien Sí. armada. eh, la batalla entre Chewbacca y Han, o mejor dicho, Chewbacca intentando pegarle a Han y Han escapando, huyéndose, porque tú no te enfrentas a un Wookiee cara a cara. Sí, Eso no claro. es así. Tú intentas escapar. Eh, de hecho, hay una escena, no me acuerdo en qué película de la trilogía original, en la que o es la trilogía original o es en la trilogía de secuelas, en la que alguien dice, Han Solo dice, que Chewbacca te puede arrancar los brazos si lo quiere, y en esta película vemos que Ujú. arranca los brazos a alguien, Sí. mucho más adelante. Pero el momento en el que Han le habla en Wookiee a Chewbacca me toma por sorpresa y creo que es de lo mejor de la película. De verdad, en materia de humor, es de lo mejor de la película. Eh, y ahí empieza esa química, ¿no? Esa química que trasciende tantos. Esa química. Chewbacca dice en esta película que tiene 190 años. O sea, ¿cuántas historias no tendrá Chewbacca para contar? Ya sabemos que Lucas lo quiso meter en el episodio 3 porque sí, así que él incluso luchó junto a Yoda en su momento, Ujú. en Kashyyyk, Sí. en el planeta natal de los Wookiee. Eh, entonces, que haya esta química entre Chewie y entre Han es algo que merecía una explicación. Y creo que Jonas Suotamo, que es el actor que interpreta a Chewbacca en las nuevas películas, lo hace muy bien porque él mismo reconoce que tuvo muchísimas conversaciones con Peter Mayhew, que es el actor original de Chewbacca. Original. Falleció recientemente en el 2019, creo, 2020, Ujú. no me acuerdo qué año. Falleció recientemente, es una persona que ya no podía caminar, ya es por Sí, no, ahí está seguro. el mismo tema de su altura, ¿no? El cuerpo Sí. puede ceder al peso naturalmente después de cierta edad. Pero era un actor muy querido por la comunidad de fanáticos de Star Wars. Era un actor que es Chewbacca, o sea, es original. Sí, claro. Y creo que Suotamo lo hace muy bien también. En episodio 7 de Force Awakens hubo escenas que grabó Peter Mayhew, hubo escenas que grabó, las más movidas las grabó Jonas Suotamo, que es un actor creo que sueco o finlandés. Ujú. Y Finlandés. finlandés.
Pero ya en Han Solo es solamente el actor nuevo. Y si vuelve a salir Chewbacca más adelante, será el actor nuevo. Posiblemente en la serie de Donald Glover, en la serie de Lando Calrissian aparezca. En fin, Puede ser. el hecho es que toda esa secuencia de cómo Han conoce a Beckett, cómo Han conoce a este grupo de ladrones, ¿no? Cómo los reta incluso, dice, bueno, o me llevan, primero los intenta convencer, ¿no? Yo tengo experiencia Por robando, las tengo buenas. experiencia, y luego, bueno, si no, o me retan o los denuncio. Y Beckett no es ningún tonto, Beckett de una vez dice, mira, aquí atrapamos un desertor, no le crean nada de lo que digan. O sea, fantástico, ya se había ganado la fama de rebelde, Han, así que, qué mejor Está manera de súper. eso. Me pareció una muy Sí, buena ahí, secuencia, la verdad. sí, ya después de que logran escapar y ya se unen a la tripulación de Beckett, pues ves esta relación, ¿no? Que tiene Beckett con su tripulación, ¿no? Mm. El personaje de Beckett, o sea, si tú leíste este clásico de La Isla del Tesoro, Ujú. te das cuenta que sí hay como una influencia con este personaje literario de John Long Silver, que es precisamente como el mentor, ¿no? El pirata mentor del pues, protagonista. ¿Cómo se vuelve Tobias Beckett el mentor de Han Solo, ¿no? Entonces, a pesar de que sí es un western, también tiene elementos de piratas, Sí, ¿no? de piratas clásicos. De- sí, exactamente. Y nos vamos a la escena que pues es una de las mejores de la película, que es el robo al tren, ¿no? El asalto al tren. Tienen que robar el coaxium, ¿no? Que Sí. eso sí es algo nuevo, que sí introduce Solo, que no sabemos qué tan importante es el combustible, ¿no? Sí. Para las naves, ni qué tan valioso puede llegar a ser. Obviamente, pues lo intuyes, ¿no? Pero nunca en las otras 6 películas nos lo habían dicho. Entonces sabemos, bueno, el combustible para las naves es algo muy importante tanto para el imperio como para pues, los rebeldes, como para quien sea, ¿no? Y en medio Y de se una guerra vuelve, más aún. sí, entonces se vuelve pues un muy preciado tesoro. Ujú. Sí, sí. El robo del tren, como ya lo comentábamos antes, es una escena muy sacada de un western, pero aquí le meten elementos, por supuesto, espaciales y muy de Star Wars. Fallecen lamentablemente 2 miembros de la tripulación en esta escena. Son muertes muy emotivas, ¿no? Val se Sí, sí, sí. sacrifica para cumplir la misión e intentar ayudar a Beckett de que cuando vio que ella no tenía escape, no tenía manera de escapar, pues se sacrifica Ujú. para intentar que Beckett por lo menos sí salga victorioso. Eh, y por supuesto, Río, que es el personaje de Jon Favreau, muere Por invadido. disparos. Sí, porque se le Sí, sí, sí. suben a su nave, que es básicamente como se te suben al vagón del tren en una película Sí, de, claro. de vaqueros, ¿no? Es bastante bueno. Sin embargo, tenemos este otro villano, para el momento, este otro antagonista, que es el Enfys Nest, que nos los presenta como, en ese momento nos los presentan como un grupo de mercenarios de piratas, literalmente de piratas, de que roban hasta a los ladrones. Pueden robar a cualquier persona, pueden robar al imperio o pueden robar a los ladrones que están robando. Esperan a que alguien les haga el trabajo más difícil y luego llegan y se lo llevan. Qué mejor manera de Ujú. piratear que esa, ¿no? Eh, Sí. y es una escena muy buena. Creo que es de lo mejor de la película. Y si no, lo mejor de la película es toda la secuencia del tren y todo este tema cuando vemos al grupo junto comiendo ante una fogata antes del trabajo, ¿no? Antes del robo la noche anterior, hablando, el personaje de Río está cocinando así en una ollita. Es que parece un Sí. western 100% y me gusta mucho esa secuencia de la película, de verdad. Extrañé tanto me gusta que extrañé a los personajes, a los otros vándalos del grupo de Beckett, más adelante en la película. Por supuesto, son reemplazados como hueco de personajes para complementarios, son reemplazados por Kira y Claro. reemplazados por Lando y por L3, que es uno de los mejores androides. Si hay algo que tiene bueno Star Wars es cómo desarrolla los androides, e incluso las películas de Disney. K2SO, que ya hablaremos de él en Rogue One, es un androide fantástico, fantástico, tiene demasiada buena personalidad, interpretado por Alan Tudyk, que es otro actor genial. Y Sí. tenemos a L3 aquí, interpretado por esta actriz Phoebe Waller-Bridge, creo que es el nombre de ella. Sí, es excelente, es excelente. Sale en esta serie que se llama Fleabag Sí, y es una gran comediante, ¿no? La verdad es que la rompe totalmente. es buenísima, es Y buenísima. sí, sí, sí. Ves, en el detrás de cámaras te das cuenta que sí estaba ella metida o sea, no es nada más CGI. O sea, es parte CGI y sí es alguien con el traje, es ella con el traje. Imagínate. Entonces está increíble. Como un Sí, sí, sí. híbrido, como un híbrido entre lo que hace Anthony Daniels como Citripio y un poquito de CGI para eliminar partes que no son donde está el cuerpo, pues me imagino. Sí. Porque no es un Fíjate que cuerpo humano.
un poquito antes de conocer a Eltree, vemos este encuentro, porque obviamente, pues como pierden la carga, van con Dragon Boss y Dragon Boss pues casi los amenaza de muerte si no pues traen el cargamento, ¿no? Ujú. Entonces pues se ven obligados a conseguirlo sí o sí. Y es ahí donde pues acuden con Lando Calrissian para que les preste esta ayuda. Que Pero Kira el lo conocía. encuentro, sí, que ya lo conocía. Entonces, el encuentro que tiene Han Solo con Lando es increíble, ¿no? Creo que también está muy bien manejado, es otro de los momentos pues brillantes, ¿no? De la cinta. Están jugando este juego de cartas que es muy famoso pues, en el universo de Star Wars, que es el Savak. Mm. Y entonces, pues te das cuenta, ¿no? Que Lando en realidad sí es muy bueno jugando, pero también es un tramposo, Es un ¿no? traposo, claro. Es un tramposo. Entonces, pues sí, este encuentro, el primer encuentro entre Han Solo y Lando está muy, muy, muy bien hecho. ¿Te gustó a ti? Me gustó mucho. Me gustó tanto el primero como el último, que ya llegaremos a ese. Me gustó mucho porque es como una pequeña batalla de egos. Y al Claro. final Hans sí sabía jugar. Hans sí era bueno Sí, no, jugando. Era bueno jugando. Lo que pasa es que, bueno, el otro hizo trampa al final. Pero era muy bueno jugando. Es un encuentro tenso, una mesa de póker movida tipo mesa de vaqueros también, de nuevo. sí, 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 es totalmente western, sí, Me recordó completamente. mucho a películas como, no sé, como Tombstone con Kurt Russell y Val Kilmer, o la serie Deadwood también, que hay muchas escenas en mesas de póker en los cabaret estos típicos del viejo este en las películas, ¿no? Correcto. Estadounidenses. Eh, es un encuentro digno para presentarte un personaje tan importante como lo es Lando Calrissian, o un personaje que, aunque no lo desarrollan tanto en la trilogía original de películas, los libros se encargaron de ello más adelante, y aunque solamente veas las películas, te da a entender que estos dos personajes tienen mucho pasado juntos. Nada más el hecho de que te digan que el halcón milenario originalmente era de Lando, ya sabes que hay mucho pasado juntos. Sí, Y sí, bueno, sí. tenemos toda esta escena, tenemos un combate, una arena de robots que se destruyen los unos a los otros en medio de apuestas, y vemos que L3, que es la copiloto slash robot slash pareja de Lando Calrissian, hay una escena muy buena en la que L3 le dice a Kira que no, que Lando está enamorado de ella y ella no sabe si sí o si no, pero bueno, y Kira le pregunta como, pero ¿cómo funciona esto, no? Y L3 le dice, funciona, tranquila, funciona. Y Emilia Clarke pone una cara como que, ok, Bueno, ok. bueno, si funciona, funciona. Este, L3 es una revolucionaria. Es una revolucionaria. Es una revolucionaria por los derechos de los androides. Dicen que son sentientes, que no los Ujú. esclavicen. Y todo esto nos lleva, por supuesto, a un acuerdo que se arma ahí en la barra del bar de cuánto porcentaje de la ganancia se va a llevar Lando, cuánto no. Nos lleva al momento climático de la película. ¿Por qué es el momento climático? Es un momento que es mítico en la historia de Han Solo y es el Kessel Run. El famoso Kessel Run que Han Solo tiene el récord, según él, porque pocas personas pueden comprobarlo, pueden darle veracidad al respecto. Tiene el récord de haber completado el Kessel Run en 14 parsecs o 12 parsecs, dependiendo del No momento en el sé. que lo diga. Sí, pero sabes que cuando está viejo se equivoca y dice 14, ¿no? 12 No, no, si no, redondeas hacia abajo. no, la que se equivoca es Rey. Ah, Rey, claro, o claro. sea, en el episodio 7 le dice, esta es la nave que hizo el recorrido a Kessel en 14 parsecs. Sí. Y Han Solo luego la corrige y dice, en 12. En 12, sí. Pero redondeando En hacia 12. abajo, recuerda. Sí, Redondeando hacia abajo. exactamente. Aquí vemos al halcón milenario como nunca lo habíamos visto, Sí. ¿no? Totalmente nuevecito, bien cuidado, todavía completo, no tiene ni un rasguño, todo bien pintadito. O sea, es una nave, digamos, para presumir, ¿no? Sí, No es claro. tanto, Como no es Lando. tanto no es tanto una nave de aventuras como tal, está pristina prácticamente, Sí. ¿no? Los asientos, todo, está muy bonito, ¿no? Y nos dice Han Solo que en Corelia hacían estas naves y por eso la conocen. Que fue un buen Sí, detalle. sí, sí. Ujú. Fue un buen detalle. Y entonces vemos primero está la escena en las minas de Kessel, ¿no? Que las minas de Kessel, la primera vez que las escuchamos hablar es en A New Hope, porque Tripio le dice a R2 que los van a mandar de castigo, ¿no? A las minas de Kessel, como trabajos forzados. Entonces ya era algo muy temido Mm, en el universo de Star Wars, las minas de Kessel, ¿no? Entonces, pues cuando vemos ahí, sí, sí vemos como a varios esclavizados, sí.
Pues a Wookiees que están ahí metidos, precisamente trabajando a fuerzas, Sí, sí. y pues, a varias personas, ¿no? Entonces, las minas de Kessel es un lugar temible que está en manos del sindicato Pike, Ah, el significado Pike, claro. el sindicato Pike, ¿no? Y pues logran escapar, y es ahí donde tiene lugar esta mítica escena, ¿no? Del Kessel Run. Tenía mucho que cumplir esta escena. Tenía mucho que Sí, cumplir. Tenía que ser épica, de verdad. Y todo el momento desde que empiezan a caminar por la nebulosa, a recorrer la nebulosa de entrada, ya nos damos cuenta que es un lugar muy extraño, ¿no? Es una mina dentro de una nebulosa de gas. Es ya muy peculiar, pero bueno, de ahí obtienen la mayor cantidad, o es una de las minas principales de combustible, que ya toda la película nos está haciendo hincapié en lo importante en que es el combustible, tanto para el imperio como para los contrabandistas. O sea, hay un mercado negro de combustible ahí muy, muy marcado. El hecho de que sea un sindicato criminal el que controle las minas de Kessel, ya te da a entender que, bueno, es un elemento muy valioso y los criminales son los que lo controlan. Esto, por supuesto, podría estar inspirado en cualquier cantidad de minas de diamantes que existen en la vida real sí, o de claro. oro, donde suceden cosas horribles, donde hay gente básicamente esclavizada o trabajando por nada. Y bueno, hay mucho control de guerrillas, tanto en África como, bueno, en el caso de Latinoamérica, con el oro, ¿no? En el caso del Amazonas también hay mucho oro y todo este tema. Oro y diamantes. Es una escena muy, muy buena porque vemos primero la muerte de L3. Muerte, entre comillas, es un androide, pero bueno, vamos a decir que es una muerte. Es muy sentimental la muerte de L3, de verdad. Se Sí, nota, sí, sí. se nota que él la quería mucho. Y aquí nos vuelven a hablar de lo relevante y lo importante que son los androides para el universo de Star Wars. Es como si viéramos desaparecer a Citripio. No voy a hablar del episodio 9, pero bueno, imagínate que desapareciera de verdad, que lo destruyeran o Artudito. Uy, ¿a quién no le dolería en el alma? Tanto Sí, no. entre fanáticos como personajes dentro de la historia también les dolería en el alma, ¿no? Este, y vemos la liberación de los Wookiees también. Es una secuencia muy buena, pero hay un detalle que ya nos dan un adelanto de que aquí estaban de nuevo jugando con el canon a muy larga escala de Star Wars, ¿no? Muy detallista ese canon. Hay una escena en la que Kira se encierra con el líder de las minas y con L3 como intérprete para negociar supuestamente. Y desde la ventanita lo que se ven son unas piernas que hacen como ¡guau! Y de repente muere el tipo, ¿no? L3 dice, uy, ¿qué es eso? Nunca lo había visto. Y Kira dice, es Terras Casi, que me lo enseñó Dryden Boss. Terras Casi es un estilo de combate marcial que solo ha salido en videojuegos de Star Wars. Entonces ya aquí vemos cómo sigue la era Disney, por así decirlo, rescatando cosas del canon de leyendas, ¿no? Del canon del antiguo universo expandido de Star Wars, cosas que son valiosas y que son guiño a los fans originales y, y son muy, muy, muy entretenidas de ver llegar al universo cinematográfico nuevo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tron, ¿no? De la llegada de Tron, del rescate de Tron del gran almirante Tron, cuando lo traen de vuelta al canon oficial. ¿Qué sabes tú de Terras Correcto. Casi? Fíjate que era un videojuego de peleas. Es un videojuego de peleas de Star Wars Mm. que, si no mal recuerdo, salió para PlayStation. Entonces, es un juego horrible, la verdad. En ese tiempo, cuando lo jugué, yo dije, wow, ¿no? Pero ya Claro. después Estamos hablando de los ya 90. ha envejecido muy mal, ¿no? Entonces, entre los personajes que podías escoger para pelear, fíjate, estaba Luke, estaba Mara Jade, lo cual estaba increíble. Puedes pelear con un gamorreano, obviamente con Han Solo, la princesa Leia, Boba Fett, y como el último enemigo era Darth Vader. Ok. Pero sí era era un juego de peleas bastante, pues, chistoso, ¿no? En ese tiempo tenía otro alcance y todos decían, wow, ¿no? Pero ya después sí, no, está bien feo. Pero, pero es un gran guiño traer de vuelta esa Sí, no, desde frase, ¿no? luego. Nada más el hecho de traer de vuelta esa frase ya es como que wow, o sea, por más Sí, que sí, sí. sea los Kazdan y ni siquiera los Kazdan, esto tendría que ser el Consejo Jedi ese que lleva el Sí, canon, se le puede ser. ocurrió meter, bueno, vamos a meter el Terras casi ahí como un guiño a los fanáticos que tienen décadas Sí, estuvo bien hecho. conociendo cosas más allá de las películas. Esto estuvo muy bien hecho y bueno, y al final de la película vemos una pelea que son dos expertos en Terras casi peleando, que son Dryden Boss y Sí. Kira. Eh,
Por supuesto. Ahora, de nuevo, el Kessel Run. El Kessel Run, hay un bloqueo imperial eh, ante la salida de las minas de Kessel por la nebulosa, por el camino que es. Y por supuesto sabíamos que tenían que salir tenían que llegar a este planeta a refinar el combustible en un tiempo muy limitado, porque si no explota, ¿no? Sí, Es muy volátil en su estado puro. Eh, ¿Qué decide Han? Bueno, vamos a atravesar la nebulosa, por supuesto, siendo Han lo atrevido que era en ese entonces, y todavía, o sea, todavía para la sí. trilogía original de películas era muy atrevido, y se encuentra, por supuesto, con muchos escombros, con eh, asteroides, qué sé yo, los persiguen unos TIE Fighters, es una escena muy emocionante de persecución, pero al Sí. final llegan a algo llamado las fauces, y las fauces es un pozo gravitacional o gravitatorio que absorbe a todo lo que pasa por ahí cerca. Y nos metemos. Hay mucha gente que le chocó el hecho de que se encontraran esta criatura que vivía dentro de la nebulosa, esta criatura gigante, ¿no? Pero de nuevo, quien se ha metido un poquito más de lleno en el universo expandido, en el canon, etcétera, en el canon más amplio, sabe que hay incluso criaturas, seres míticos que viven de la fuerza, que son parte de la fuerza y son criaturas muy grandes o muy especiales, ¿no? En Rebels conoces más de una. Entonces, yo no lo vi como algo extraño, ¿no? Pueden existir estos seres que son del tamaño de asteroides y que viven en la galaxia sin necesidad de un planeta, ¿no? De un lugar físico donde vivir, sino que viven en la galaxia. Sí. Fue una escena bastante emocionante. Al final escaparon y salieron del Kessel Run. Le funcionó a Han de nuevo ponerse en vertical a la nave. Y no lo sé. Yo creo que estuvo a la altura. ¿Pudo haber sido más? Quizás pudo haber sido más. A mí me gusta mucho la aparición de esta criatura. Sí. Es un Suma Verminot, Ok. que es básicamente una criatura así como Lovecraftiana, que Sí, tiene claro. tentáculos Tentáculos y y todo. múltiples ojos. Después es uno de estos seres aparece en uno de los más recientes cómics de Darth Vader y Ok. guarda precisamente el camino hacia Exegol. Mhm. Entonces sí es como pues no se lo sacaron de nada más así de la manga, ¿no? Ya tenían planes como para pues meterlo de lleno al universo de Star Wars. Claro, claro. Y me pareció, de verdad que la Kessel Run me gustó mucho. Toda esa secuencia me gustó mucho. Pero ahora pasamos al final, que es cuando van a, a la refinería. Es una refinería clandestina, es una refinería que está fuera del borde de la galaxia, o está en el borde de la galaxia. Es un lugar donde no ha llegado el imperio y vive ahí una tribu básicamente muy rudimentaria. Entonces llegan a esta refinería justo en el momentito ya que el combustible pudo haber explotado y el halcón milenario ya no es el mismo que habíamos visto al comienzo, ya está destruido. De hecho, incluso hay un momento en el que es el ron donde dispara la cápsula, la cápsula de escape, entonces le queda esta forma en la punta del halcón milenario. Fue un buen detalle también para desarrollar el diseño, incluso cómo es el diseño del halcón milenario que conocemos. Dentro del que es el Ron incluso le destruyen una antena, que esa antena se la han destruido como 600 veces al pobre halcón milenario. Sí. Eh, y llegamos a este planeta. ¿Cómo se llama el planeta de la refinería? Severin. Siberin. Y bueno, ¿qué destacarías tú ahí de ese encuentro? Primero hablemos del encuentro con el Enfys Nest. Fíjate que antes es un detalle muy curioso, porque pues meten a la conciencia de L3, la meten al halcón milenario, ¿no? Por supuesto, sí. Y de ahí viene, si recuerdas esta escena del Imperio Contraataca que Tripio le dice a Han que su nave habla un dialecto muy peculiar, ¿no? Que es una computadora como muy peculiar. Sí, Y de ahí viene. Ese es también un guiño al Imperio Contraataca que me gusta una mucho. muy buena Y, conexión. y otro guiño al Imperio también es, pues está Lando viendo cómo quedó su nave toda pues, así madreadísima. Ujú. Y llega Han y lo abraza, ¿no? Mm. Y Lando le dice, te odio. Y Han le responde, lo sé, ¿no? Otro guiño increíble también al Imperio. Y pues vemos, ¿no? Que son rodeados por Enfys Nest y su banda. Y pues te dan a conocer que ese es el nacimiento muy importante de la Alianza Rebelde, porque son varios mundos Sí. que han sido oprimidos por los sindicatos criminales que hay en la galaxia. Entonces, Enfys Nest se quita el casco y vemos que es una chica, ¿no? Mm. Que es una niña, prácticamente.
y ahí es donde pues nos cuenta brevemente que están buscando crear una rebelión, crear algo contra el imperio, algo que pueda luchar en contra de toda esta opresión que se vive en la galaxia. Yo me imagino que ellos nada más no serían los únicos que estaban iniciando esta revolución, pero no puedo ser injusto al juzgar al Enfisnés, es verdad. Yo me imagino que habían más personas involucradas en esta rebelión, porque después de todo tenemos a senadores involucrados en la rebelión, tenemos a Mon Mothma, tengo que decirlo lento, tenemos a Bail Organa también, antes de todo lo trágico que pasó en Alderaan, y tenemos a Leia Organa. Así que hay muchas personas involucradas en esta rebelión, pero yo me imagino que estos son más como los de a pie, ¿no? El brazo duro de esta nueva rebelión que están haciendo, los que están Correcto. consiguiendo los materiales. Y tenemos buenos cameos también, como que vemos a Warwick Davis. Vemos a Warwick Davis siendo parte Sí. de alguna raza, de algún planeta, parte de esta rebelión. Y en el discurso que da esta chica, la líder del Enfisnet, que nos da a entender que heredó este puesto de su madre, que también fue otra guerrera que llevaba su máscara también. En el discurso que ella da, nos explican que estos mismos habitantes de esta refinería son las víctimas que les cortaron la lengua y todo, que, que habla durante su historia, el Crimson Dawn. Entonces vemos que cuando nacen los rebeldes, no solo nacen en contra del imperio, sino también de todo el poder que habían tomado los sindicatos criminales, Ujú. incluyendo, por supuesto, el Crimson Dawn. Así que es un buen contexto, vamos a decirlo así, es un buen contexto a lo que será el desarrollo de, del universo de Star Wars como lo conocemos más adelante, de la rebelión, de la lucha contra el imperio y de cómo empieza a florecer este descontento ante un emperador, por más que vimos un montón de aplausos en el Senado cuando lo nombraron, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, es que, ¿sabes? Algo que sí te deja muy claro es que los sindicatos criminales le ayudaban al imperio Mm, a controlar la galaxia, ¿no? Ahí había un pacto entre algunos de estos, obviamente liderados por los Hot también, mm, y pues todos los demás, que seguramente se veían beneficiados por todo lo que había traído el imperio y operaban impunemente. O claro, sea, había esclavitud en la galaxia. sí, Había cosas que el imperio pues se hacía de la vista gorda se para hacía la que vista gorda. los sindicatos pudieran trabajar. Sí, por supuesto. Ujú. Eh, Vamos a pasar a la secuencia final de la película. Y quizás una de las más emocionantes. Pero antes quería hacer un comentario que se me olvidó. Una breve pausa. Que es que a mí siempre me ha parecido muy divertido el concepto de un bloqueo imperial a un planeta. ¿No? Un bloqueo imperial a un planeta. Vemos un planeta, vemos un montón de naves imperiales o de naves de la Federación de Comercio en la trilogía original, en la trilogía de Ajá. precuelas, perdón. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué no dan la vuelta? Y entran por otro lado, o entran por abajo, o entran, porque el bloqueo siempre lo vemos muy lineal. A mí me pareció que era como una especie de guiño a las personas como yo que dudamos de esas, el bloqueo imperial que había en el Kessel Run, porque el Kessel Run es una salida de este tamañito y había un destructor esteral. Ahí sí no hay manera. Eso sí es un bloqueo imperial efectivo, ¿no? Pero Sí. bueno, necesitaba sacármelo de mi cuerpo, ese comentario, porque siempre el concepto de un bloqueo imperial me ha parecido tan ambiguo. Es como que, bueno, pero ¿por qué no dan la vuelta o aparecen por otro lado? ¿Qué sé yo? Por supuesto, es que sabemos que hay rutas galácticas marcadas también, ¿no? Para poder viajar a la velocidad de la luz sin chocar naves con otras. Eso es algo que la ciencia ficción se ha encargado de desarrollar en incontables libros, películas, etcétera. El tema de cómo sería, lógicamente, entre comillas, un viaje a la velocidad de la luz intergaláctico. Pero bueno, llega el yate, que me encanta ese concepto, un yate de lujo de Dryden Boss, donde él viaja de fiesta todo el tiempo. Porque es un mafioso, es, el líder, es uno de los líderes del sindicato y bueno, qué manera, ya sabemos que Java también vive de fiesta todo el tiempo, así que Vemos, ¿por qué no Dryden Boss? también vemos su oficina, ¿no? Que está rodeada de cosas. Hay muchos, muchos guiños. Incluso hay una calavera de cristal de Indiana Jones. Sí, Está una armadura mandaloriana. Y están varias cosas que tienes que como que ponerle pausa ajá, y o ver, por ejemplo, la guía visual para darte cuenta de todos los tesoros que tenía ahí Dryden Boss, ¿no? sí, es un coleccionista. Sí. A mí me encanta el concepto que han usado en algunos villanos en Star Wars de coleccionista de cosas especiales. El almirante Thrawn, por ejemplo, es uno de ellos. El gran almirante Thrawn, incluso en Rebels, llega a coleccionar
los grafitis que hace Sabine, que es un personaje de la serie animada, quienes estamos hablando de la serie animada, saben que en este podcast somos pro ver series animadas de Star Wars. Los grafitis, como que manda a cortar el pedazo de la pared y se lo lleva a su nave. Sí, Es sí, parte de sí. su colección. Y bueno, Dryden Boss también tiene una colección de objetos muy preciados. De Y hecho, vemos ahí un holocron Seed, por ejemplo, o sea, exacto, varias exacto. cosas interesantes. De hecho, el mismo Palpatine es un coleccionista también, pero de Sí. reliquias de la fuerza, que no es lo mismo. Eh, este encuentro se veía cantado de que Tobias Beckett iba a ser un personaje moralmente gris, le iba a tener aprecio a Han Solo, vemos que le toma un aprecio, lo toma como su pupilo, pero al mismo tiempo estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de cazarrecompensas, contrabandistas, piratas, ladrones, así que él iba a velar por sí mismo y ya. Él iba a velar por sí mismo y ya. Si no hubiese velado por sí mismo y ya, no hubiese llegado tan lejos como ha llegado, él mismo lo dice. Él mismo lo dice. La regla número uno en esta vida es no confíes en nadie, en absolutamente nadie, y eso lo incluía a él. Y vemos que él traiciona a Han Solo y a Chewbacca, revelando que Han lo iba a intentar derrotar, matar a Dryden Boss. Y bueno, de todas formas, fue un buen detalle el hecho de que el mismo Han Solo también supiera que Tobias era tan predecible, que Beckett era tan predecible, que sabía que iba a hacer eso, iba a revelar su plan, y le salió muy bien la jugada. La jugada involucró que salieran todos los mercenarios de Dryden Boss y lo dejaran solito en la nave, creyendo que iba a bastar con su presencia nada más y con Tobias Beckett, lo cual es un poco ingenuo, tomando en cuenta que había un Wookiee en la habitación, es un poco ingenuo. Y tenemos, por supuesto, el hecho de que la misma ambición, la misma avaricia de Beckett lo iba a hacer querer llevarse Claro. el combustible y decir, bueno, yo me voy de aquí, ustedes se encargan de solucionar este lío. Me parece que es uno de los mejores momentos de la película porque es una lucha de quién se adelanta más pasos al otro. Y al final Han Solo se logró adelantar más pasos al otro, excepto una persona que él no contaba, que era Kira. Kira iba un pasito más adelante. En toda la película nos están hablando, o desde que vuelve a aparecer Kira, nos están hablando de que Han no sabe en realidad quién es ella. Incluso cuando ha pasado tan poco tiempo. Ahí te cuentan que han pasado apenas 3 años desde que se Dejaron separan de ver. Kira y Han Solo. Hay un diálogo muy importante al principio de la película cuando están a punto de escapar, cuando están intentando pasar esta aduana para salir de Corellia, que Kira le dice, si nos atrapan lo peor que nos puede pasar es que nos entreguen al clan de los Hot o que nos vendan al Crimson Dawn, ¿no? Y básicamente nos dan a entender Es lo que le después pasa. que eso es lo que le pasa a ella. La vendieron al Crimson Dawn, tiene una marca, que no es un tatuaje de fanboy, es una marca de pertenencia, de esclavitud, de que pertenece al Crimson Dawn, pero por lo visto el contexto que me imagino yo que nos da la película es que el Crimson Dawn es un sindicato especial en el que te esclavizan, pero si demuestras potencial puedes ir ascendiendo, ¿no? Puedes ir ascendiendo incluso. Nunca vas a llegar a ser líder, nunca vas a llegar a ser jefe, pero puedes ser la mano derecha de un jefe, que es lo que se convirtió Kira para Dryden Boss. Nos dan a entender que quizás había algún tipo de relación romántica No, fíjate que semiconsensuada ahí. o sea, es terrible lo que eso implica. O sea, el guiño que hacen es que realmente es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que está en esta situación, que terminan aceptando a sus abusadores, a sus esclavizadores, como parte de ellos, ¿no? Incluso cuando ya no están, cuando, bueno, ya ni siquiera ya se preocupan porque se van a escapar, ¿no? Porque mentalmente les hacen un mind job Sí. tan despiadado, tan calculado, que ya no necesita, es como el cuento del elefante que crece con que a los elefantitos les ponen una estaca con un grillete, ¿no? Sí, con grilletes. Y crecen creyendo que nunca se van a poder escapar, aunque ya sean elefantes grandes, que fácilmente podrían arrancar la estaca del suelo. Entonces, es algo que está sugerido ahí, ¿no? Es algo que le ha pasado a Kira, que se convierte en una víctima, ¿no? Sí, por Pero supuesto. también se convierte ¿cómo le decían? Este síndrome de Estocolmo, ¿no? Síndrome de Estocolmo, exactamente. Que terminas queriendo a tus secuestradores, ¿no? Y Han logra sacar una parte buena de Kira, pero pues te dejan muy en claro
que Kira prefiere seguir dentro de ese mundo Claro. al que ha sobrevivido, ¿no? Y por más que sea, Kira, no sé si tendría síndrome de Estocolmo con Dryden Boss, pero sí con el Crimson Dawn. Ella, su síndrome de Estocolmo, su sensación de arraigo sería con el Crimson Dawn, Ujú. porque eso es parte de lo que me molesta de la película, que nos dejan con las puertas abiertas a tantas cosas en el futuro. Eh, Me parece que del mismo modo que Han siempre nos dijo desde el principio de la película que tenía sus ambiciones, quería ser un piloto, quería Ujú. ser libre, quería viajar por la galaxia con su mujer, etcétera. Pero nunca supimos lo que pensaba Kira, nunca supimos qué Ujú. ambiciones tenía Kira. Y ya dentro del Correcto. Crimson Dawn ya tiene sus propias ambiciones. Cuando ve el momento de derrocar a Dryden Boss, de decir Lo que lo hace. mató otro, lo hace, lo hace. Tiene una pelea, hay una pelea de Terrascasi ahí, muy breve pero divertida. Dariden Boss pelea con estas armas extrañas que tienen como un pedacito de sable luminoso, de Sí. sable de luz. Es un momento muy tenso porque uno no se lo ve venir. La verdad, yo no me lo vi venir. Obviamente, cuando ella hace como que va a matar a Han Solo, yo digo, nah, eso es mentira, no lo va a matar. Porque, por supuesto, sabemos que no lo va a matar. Pero, más allá de eso, no pensé ni siquiera en que él se iba a escapar de alguna manera, sino que pensé que ella no lo va a matar. Eso es mentira, que lo va a matar. Aquí hay algo raro que va a pasar. Me vi una doble traición. Y eso fue lo que sucedió. Traicionó a Dryden Boss. Lo que no me vi venir es que lo traicionó para ocupar su lugar. En la primera vez que Mm. vi la película no me lo vi venir, no me lo vi venir y fue fantástico. Ella le dice a Han Solo, adelántate, rescata a Chewie, que yo voy a lootear un poquito aquí. Y fue como que extraño, va a lootear, pero ¿para qué si la nave está vacía? ¿Por qué no se llevan la nave y ya? ¿No? Se llevan la Claro. nave y después la cambian por otra más barata y listo. No, adelántate. Y, por supuesto, nos dan el mega cameo. El mega cameo de toda la película que Eso fue... Sí. Eso me hizo levantarme de la silla en el cine, me hizo llevarme Sí, las la manos me a la cambié, dije, cabeza. wow. Fue... Obviamente, tienen toda la película hablándote del Crimson Dawn, tú dices, bueno, está la conexión, pero no lo vi venir su aparición. Y es que aparece Darth Maul. Perdón, Maul, nada más, sin el Darth. Ya no es Darth Ya no Maul, es ahora dar. es Maul. Eh, Vemos ese momento que es un momento que me gustaría comentar el detalle, porque ella lo inicia, dice que Dryden Boss está muerto, que lo mató Tobias Beckett y que se le está reportando al máximo líder del Crimson Dawn. Ya en su momento, al comienzo de la película, o la primera vez que aparece Dryden Boss, dice, tú sabes para quién yo trabajo, tú sabes que él no va a aceptar fracasos tampoco. Él mismo tiene miedo de este líder. ¿Y quién no le va a Ujú. tener miedo a Maul? Ya en ese Sí, claro. momento, Maul está en su apogeo, está en la cumbre del sindicato criminal. Pero me encantó. Vemos las piernas robot al comienzo. Y ahí tú empiezas a decir, no, 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 no puede ser, no puede ser. Luego vemos su silueta, ya sabemos que es Maul, por supuesto. Al momento que le vemos Y el es, rostro, vemos a Ray Park. De una vez, ya sabemos, es nuestro Maul en live action, pero, el mejor detalle es que usaron a Sam Witwer para darle voz a Maul. Y Sam Witwer es el actor que le puso la voz a Maul en las series animadas, en Clone Wars y en Rebels. y escuchamos el tema de Duel of Fates tantito. Un Sí, momento, un un momentito. poquitito, un poquitito. Lo que me gusta va más allá del guiño a los fans de las series animadas. Va más allá el hecho de que usaran a Sam Witwer. Es que este actor le dio una personalidad a Maul fantástica. Una personalidad calma pero macabra, que es la que caracteriza a Sí. muchos villanos de Star Wars. De hecho, el mismo Almirante Thrawn es calmo pero macabro. Pero volviendo a ver la película, y casualmente en esta época también estoy volviendo a ver Clone Wars porque el podcast me ha hecho estar muy... Quiero contenido de Star Wars, quiero contenido de Star Wars. Eh, si te das cuenta, Ray Park actuó simulando las expresiones que tiene Maul en la serie animada. La manera Mm. de mover el rostro, la manera de hablar, la manera de hablar mirando de lado, no de frente. Es como si se tiene que haber estudiado el personaje animado. No sé si estaba Filoni por ahí dando señas. Capaz, ya, si estuvo Favreau, capaz estaba Filoni en el 2017. Ya Mandalorian faltaba poco para salir. O ya para empezar a producirse. Lo hicieron muy bien. Representaron al Maul que conocemos en las series animadas. Y ese Maul cómo evolucionó después de su primera aparición en La Amenaza Fantasma. Así que me pareció el guiño definitivo, el cameo definitivo. Le dice a Kira, tú y yo vamos a trabajar muy de cerca a partir de ahora. Y qué molestia que no vamos a ver más de esto. Qué molestia. Bueno, no sabemos. Quizás en la serie de Lando Calrissian, no lo sé.
¿Qué opinas? No, yo creo, fíjate que sí hay un futuro para esto, sobre todo ahora con Disney Plus. Solo que como o sea, la película es, económicamente hablando, fue un fracaso Sí, claro. para Lucasfilm, porque no recaudó lo que se esperaba. Es una película que finalmente se tenían expectativas sobre ella por ser parte de Star Wars, claro, pero que resultó demasiado mundana, demasiado, ¿cómo decirlo? Pues muy, porque el problema con Solo, aparte de que salió tan poco tiempo después de episodio 8, es que es una película como muy normal y los fans de Star Wars siempre queremos que cada película de Star Wars sea todo un fenómeno, sea Mm, una cosa que revoluciona el cine, o sea, no puede ser algo común, ¿no? Y el problema de Solo es que es una película, pues normalita, ¿no? Está buena, está divertida, pero es una película común y corriente, si queremos decirlo, ¿no? Pero después mucha gente la ha revalorado, o sea, porque han como yo, aceptado como que yo. estaban enojados. Yo cuando la vi también estaba un poco molesto por el episodio 8 y quizá no la valoré bien en su momento, pero ahora después de algunas vistas, creo que sí tendría un futuro. Incluso hay gente que se la pasa tuiteando y en redes sociales, make solo two happen, Sí. para que la gente pues, sepa, ¿no? Que esperan una segunda parte, ya sea como una serie de televisión, como una segunda película, y creo que sí hay posibilidad de volverlos a ver en alguno de estos medios. Yo creo que hubiese funcionado mejor solo como una serie de Disney Plus, como tú bien dices. Sí, Claro, no hubiese sido tan apoteósica, no hubiese tenido tantas escenas así de grandes. Hubiesen aprovechado mucho la tecnología esta de la pantalla virtual de Mandalorian, que claro. es un comodín que les baja mucho los costos de producción, aunque involucre tanto trabajo por parte de ILM. ILM es la empresa encargada de los efectos especiales de todas las películas de Star Wars desde toda la vida. Pero no lo sé. Me gustaría saber más de qué pasa con Kira, me gustaría saber más de qué sucede en una segunda película, una continuación. Incluso a sabiendas de que ya sabemos lo que pasa con Maul, porque en Rebels, sin hacer spoilers, porque de las series animadas no vamos a hacer spoilers, pero la historia de Maul continúa en Rebels, vamos a dejarlo así. La historia de Maul Continúe. continúa en Rebels años después de este encuentro de Sí, Han sí. Solo, muchos años después. Ujú. Entonces, bueno, me gustaría saber más, me gustaría ver más de Kira, porque al final Kira resultó ser un personaje más complejo, resultó ser un personaje con sus propias ambiciones, con sus propias ganas de superarse, con sus propias metas, y se veía un futuro a sí misma dentro del sindicato criminal del Crimson Dawn, sí o sí. Ahora se convirtió en uno de los jefes, en una de las jefas debajo de Darth Maul solamente, ¿no? Debajo de Ujú. Maul, lo que sería Dryden Boss antes. El final, para concluir ya el episodio, tenemos que hablar del final de Beckett versus Han. El guiño al quién disparó primero, Grido o Han Solo. Aquí no hay duda quién disparó primero. Y me parece que estuvo muy bien hecho, me parece que estuvo muy acorde a lo que el mismo Beckett le venía enseñando a Han, aunque me hubiese gustado ver más del personaje. Creo que tuvo un buen final, ¿no? El asesino, entre comillas, de Aurra Singh, el mejor mercenario contrabandista de la galaxia para ese entonces, pues qué mejor sucesor que Han Solo. Sí, ahí tienen este duelo, pues muy al estilo western, ¿no? Es el momento más western de toda la película, Por supuesto. ¿no? Que es un duelo en el que Dryden Boss te deja claro que estaba dispuesto a matarlo, ¿no? Él lo Beckett. iba a matar. Beckett. Beckett iba a matar a Han Solo, pero pues Han Solo se le adelanta y dispara primero, así como dices en este guiño que tiene en estas nuevas versiones de A New Hope, ¿no? Que no le gustan tanto a los fans. Y ahí digamos es cuando nace el Han Solo que todos empezamos a conocer, ¿no? O sea, Mm, tiene que tomar esta decisión, mata a su mentor, y en ese momento Kira lo abandona, y pues no tiene nada, ¿no? no tiene nada. Simplemente no tiene nada, Tiene a solamente Chewie. tiene el apoyo de Chewbacca, y ahí es donde nace Han Solo, ¿no? Después va a tomar esta revancha contra Lando, que está como en algún paraíso tropical que no sabemos, Sí, sí. pero ahora sí aprende la lección y lo derrota en su propio juego, ¿no? Apuesta su coaxium que se quedó y le apuesta a Lando el halcón. Pero, pues, Esta le vez. hace trampa. Esta Le vez hace no. trampa. No, no sé si... bueno, sí, sí, le hace trampa. Le juega con sus propias reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Así Estuvo es. muy bueno. Estuvo muy bueno ese final. Estuvo muy bueno cómo recupera el halcón milenario.
después de que técnicamente lo debió haber ganado en la primera ocasión, pero bueno, en la segunda ocasión sí lo derrota. Qué lástima que a la película no le fuera tan bien por el momento en que llegó, pero tenemos la esperanza, ojalá, cruzo los dedos de que haya una continuación a esta historia. Sabemos por lo que anunció Disney en el evento que llevó a cabo en diciembre de 2020 que se vienen 10 producciones, nada más y nada menos, 10 producciones de Star Wars. Ujú. Todo el mundo pensó que después de la trilogía de secuelas iba a haber una pausa, y técnicamente hubo una pausa para el cine al Es una menos, pausa para decir. para el cine al menos, pero el éxito de Mandalorian ha sido tan grande, ha revivido el amor de la franquicia para los fans, que ahora están tomando otro rumbo. Van a haber historias más pequeñas, van a haber historias más personales, perfectas para Disney Plus. Por eso mismo que tú decías, Ed, de que no todo tiene que ser un evento mega ultra cinematográfico, revolucionario, no sé, cambia la tecnología del cine, qué sé yo. Puede haber historias más pequeñas. Disney Plus está perfecto para aprovechar el potencial de lo que es una galaxia muy muy lejana, donde hay muchas historias que contar. Si bien el final de la segunda temporada de Mandalorian, sin entrar en spoilers de la serie, rozó un poco con conectarlo todo otra vez, yo creo que el futuro de esta historia va a ser, del mismo Mandalorian, va a ser expandir un poco más. Y por eso vamos a tener más series. Vamos a tener el libro de Boba Fett, vamos a tener la serie de Obi-Wan Kenobi, vamos a tener la serie de The Bad Batch, que se estrena en mayo, es animada. Y quién sabe qué otra cosa nos cuenten. Vamos a tener la serie de Lando Calrissian, en la que sí o sí, creo que no está confirmado por alguna razón, pero sí o sí va a volver Donald Glover. No, Eh, sí, sí, está confirmado, sí, no. Está confirmado. Sí, sí. Y Lo que no posiblemente, sabemos, lo que no sabemos es si es antes de conocer a Han o después de conocer a Han. Eso es es lo la que no gran sabemos. pregunta. Si es antes de conocer a Han, pues va a ser una lástima porque no vamos a ver muchas cosas. Pero si es después de conocer a Han, pues sería buenísimo porque hay la posibilidad de que haya alguna breve aparición de Alden Ehrenreich, alguna breve aparición de Emilia Clarke, o incluso que Emilia Clarke tenga algún papel importante en esta película, en esta serie. ¿Por qué no? Emilia Clarke fue una actriz muy, muy cotizada en su momento por Game of Thrones, pero hoy en día ya no la vemos en tantas cosas, así que quizás no tenga los humos tan subidos, a eso me refiero, como para no aparecer en una serie de televisión de Star Wars. Ya vemos que su paso por Terminator no fue del todo muy exitoso, así que ojalá, yo cruzo los dedos porque veamos una continuación de Solo en algún formato. Mm. Quizás no como Han Solo, sino que esta historia que se cocinó del Crimson Dawn la veamos continuar en algún momento. Ray Park está ultra mega dispuesto a volver a ser Maul, ya lo ha dicho en mil y un ocasiones. Hubo un episodio turbio en sus redes sociales recientemente que estuvo a punto de ser cancelado, como se dice. No, no estoy seguro si lo cancelaron o no, no lo sé, pero estoy 100% convencido de que él volvería a ser Maul, él siempre lo dice. Por favor, si él vive, hasta hace poco vivía en gran parte de ir a las convenciones y firmar autógrafos y todo, como Sí, tantos actores, así que obviamente está dispuesto a volver a ser Maul. Me gustaría volver a ver más de este mini universo, de esta mini historia que se cocinó en la primera película de Solo y que tiene potencial a continuar. ¿Qué conclusión tendrías acerca de Solo como una película en general? yo creo que lo que hace solo es responder la pregunta de quién es Han Solo, ¿no? Y eso lo hace bien y realmente lo que nos damos cuenta es que a final de todo, como lo dice Kira, Han Solo es un buen tipo, es un tipo que tiene corazón, a pesar de que él quiera lucir como alguien despiadado, como alguien duro, como alguien que pertenece al crimen organizado, la verdad es que Han Solo tiene corazón, Sí, es una buena persona, por eso es que regresen a New Hope para ayudar a la rebelión, por eso es que no los abandona, por eso es que arriesga todo por sus amigos, ¿no? sí. Y eso creo que lo hace muy bien la película y a pesar de todas las críticas y de todas las cosas malas que se dijeron en su momento, es una película que tiene corazón, Sí, ¿sabes? Es una película que está hecha con cariño, es una, se ve. es una buena conclusión. Es una buena conclusión. Me parece que ciertamente es una película que, a pesar de que llegó en el peor momento posible para llegar a una película de Star Wars por la división de fanatismo que había, justificada o no, el episodio 8, incluso a los que nos gustó, tuvimos que tragar un poco al principio, como que, bueno, repensar todo lo que habíamos visto, todos los fallos que habíamos encontrado en la película y los que no. Creo que llegó en un mal momento y fue injusta la manera en que fue juzgada, pero la película, como bien dices, tiene corazón, tiene alma, tiene muy buen origen para lo que es Han Solo como personalidad, su manera de ser, lo que él intenta
decir que es y lo que es en realidad, ¿no? Él intenta dársela al chico malo, pero no es el chico malo, es un chico bueno. Y lo veremos evolucionar muy bien a lo largo de los episodios 4, 5 y 6, cómo esto reafirma lo que es Han Solo. Y al final, aunque Ron Howard fuera un director que va a lo seguro, creo que fue una buena elección para reemplazar a Lord y a Miller, porque ¿quién mejor conociendo a personajes clásicos que alguien que trabajó en la trilogía original de películas? Que alguien que trabajó codo a codo con Lucas, y junto a los Kasdan, que Lawrence Kasdan también trabajó codo a codo con Lucas. Así que ojalá hubiese sido una serie de Disney Plus. Estuviera seguro que veríamos una segunda temporada, estuviera seguro que veríamos una tercera temporada, pero bueno, en ese momento no existía Disney Plus. Estas han sido nuestras conclusiones acerca de Solo. Por ahora, el podcast ha sido muy bonito de hacer. Lo próximo que haremos, el próximo episodio que verán, va a ser acerca de Rogue One, es lo siguiente que toca, en orden cronológico, porque se conecta directico con A New Hope al final de la película. Así que es una película que también tengo muchas ganas de revisitar, Rogue One, y lo haremos en el próximo episodio. Y después se vienen los clásicos, ya estamos cerca de los clásicos. Bueno, muchas gracias, Ed, como siempre, por participar. Gracias por la invitación, nos vemos. No, bienvenido sea siempre para hablar de Star Wars y cualquier otra cosa. Muchas gracias a todos por estar ahí y bueno, hasta el próximo episodio. Chao.